Hoy aquí no está el gobernador de San Andrés. Está la isla ya sin vuelos, por decisiones nuestras, y está a punto, hacia las 7, 9 de la noche, de llegar la tormenta vuelta huracán, que ya pasó por La Guajira y el Caribe colombiano. No deja de ser una ratificación de lo que habíamos conversado en pasadas oportunidades. Los gobiernos cada vez más en todo el mundo se convierten en gobiernos de la emergencia. No pasa unos meses, estamos en una, el virus por ejemplo, viene otra, estas lluvias permanentes en todo el país, en momentos donde el nivel freático ya es altísimo por el acumulado de lluvias del último año, originando una especie de tormenta perfecta, porque al lado de la crisis climática de la que hoy San Andrés y Providencia serán víctimas, viene una crisis económica, una recesión mundial, un incremento inusitado que alcanza ya a 2.800 millones de personas en todo el mundo del hambre. ¿Quién dijese hace unas décadas? Yo estaba en el Parlamento cuando la mayor parte de los discursos políticos de Colombia y del mundo tenían que ver con la proximidad de una era de abundancia, algo parecido al relato de la Biblia. Si lo que venían eran ríos de leche y miel, lo que tenemos es esto: una degradación de la vida cotidiana del ser humano, no de un grupo, sino de toda la humanidad. Mientras hace unas décadas el discurso dominante del mundo era consumir y consumir más, la idea de un progreso como una línea infinita que iba creciendo a través de fórmulas matemáticas que permiten el concepto del infinito irreal, porque el mundo indudablemente no es un mundo infinito. Y ese choque entre el paradigma humano, muy motivado por intereses económicos, después del 93, de una línea infinita del progreso respecto a un planeta que está limitado, pues tenía que chocar, y ha chocado. Los gobiernos de las urgencias, como se tienen que definir los presentes gobiernos y los inmediatamente futuros, los que tramitan la degradación de la calidad de la vida humana, los que tramitarán algo terrible, el posible fin de la especie, de la vida en el planeta en cuestión, apenas de 1 o 2 siglos, si no hacemos nada hoy, no dentro de 50 años, es hoy o no hay oportunidad. Esos gobiernos de las urgencias tienen que aprender de alguna manera institucional, capazmente, a afrontarlas, a superarlas, a esperar la otra que puede ser peor y poder superarla también. A eso se le ha llamado la adaptación a la crisis climática. Colombia no puede hacer mayor cosa respecto a las emisiones de CO2 que causan esta realidad. Quizás su mayor tarea consistiría en que en estas tierras pueda permanecer y ampliarse la selva como uno de los grandes pilares del clima del mundo, pero sí tiene mucho que hacer para defender la vida de los seres humanos y de la naturaleza en el territorio colombiano. Esa adaptación significa salvar vidas. Es una gestión del riesgo, así le han denominado los tecnócratas. No es la emergencia, no es la urgencia, es prevenirla.
El gobernador de San Andrés no está aquí porque tiene que afrontar la urgencia. Los vientos van hacia allá. Esperemos que no cause el mismo daño de la vez pasada. Estamos listos en lo que podemos. Ojalá mañana podamos asistir y no tener un balance demasiado ingrato. He pedido que la cadena hotelera abra sus puertas para el refugio. No entendería cómo en San Andrés, donde la actividad turística es el gran negocio, con capitales fuertes allí, no se puedan abrir las puertas cuando la población, que es la verdadera propietaria de la isla, tiene una crisis de vida existencial como la que va a sentir hoy. Ese es el tema de la solidaridad humana. Y esto lo menciono básicamente porque yo creo que uno de los acuerdos entre ustedes en estas conversaciones y el gobierno nacional en este tramo de tiempo que nos queda juntos, uno de los temas es la preparación del territorio a la crisis climática. La preparación no son solamente unas obras. Tengo que reconocer que en muchas partes del país donde he estado, siempre existe la misma tendencia a un paradigma de la ingeniería que en realidad está en cuestión. La creencia que se puede dominar el agua. Expertos mundiales en este tipo de ingeniería, los holandeses indudablemente, hoy reconocen que no se puede. Porque la gravedad, la profundidad, la intensidad de momentos climáticos agudos va superando una y otra vez lo que la ingeniería cree que es una solución. La ingeniería sigue pensando esta vez al revés, que el mundo se puede limitar de acuerdo a las matemáticas y no es posible. Aquí hay que cambiar el chip. Por ejemplo, ¿por qué en las diferentes crisis ambientales, medidas en inundaciones recurrentes en Colombia, la última grande, la del 2010-11, esta parece que la va a superar, según el IDEAM? Esto es un problema de probabilidades. ¿Por qué siempre son las mismas regiones y las mismas personas las que son víctimas? Una y otra vez. Hay un problema para afrontar que tiene que ver con la adaptación a la crisis climática, porque esa población no debería estar asumiendo el riesgo permanente, debería mitigarse. Un tema ahí importante y muy difícil, pero muy, por las inercias propias de la vida humana, es que tenemos que producir reubicaciones que se facilitan si se mejora la vida, las condiciones de vida, la calidad de vida, pero no es posible que un barrio se siga manteniendo en el lugar en donde permanentemente va a ser inundado. Las personas creen fácilmente que con un muro se soluciona el problema. Miren ustedes la ciudad de Villavicencio, por ejemplo, que hizo el esfuerzo de hacer el muro en uno de los tantos desastres, tratando de proteger barrios pobres, y ya no existe el muro. Y así sucesivamente. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo que tiene que ver con la pedagogía ciudadana sobre lo que significa la crisis climática y con la capacidad institucional del Estado para afrontarla y de la capacidad incluso académica para entender y predecir las cosas que nos van a suceder. No existen las facultades todavía de las universidades públicas y privadas especializaciones, maestrías sobre lo que significa el cambio climático.
Las ingenierías siguen gravitando como si estuviéramos en el siglo XX y no en el siglo XXI. Todavía hay ingeniería de petróleos, por ejemplo, cuando ella ya debería transitar, así sea, hacia ingenierías de la energía limpia, hacia utilización de infraestructura petrolera que quedará en desuso para otro tipo de utilizaciones y bienes comunes de la sociedad. Todavía no tenemos un funcionariado, ni local ni nacional, competente para afrontar este tipo de problemas. Y creo que este es un tema que podríamos acordar. ¿Cómo logramos en cada territorio un incremento de la capacidad para afrontar la crisis climática de tal manera que cada vez más podamos prevenir el desastre y no asumir la política como una emergencia? Que el gobierno pueda gestionar estos años muy difíciles que están por venir. Esta crisis que hoy, en este año, vamos a tener, así cerrará el año, en medio de las lluvias, con huracanes pasando por el Caribe, va a dejarnos una estela de hambre. Cuando analizamos la última cifra de inflación que entregó el DANE, que sigue con los alimentos por encima, jalonando el proceso inflacionario, alimentos, hoteles, porque los hoteles venden comida, etcétera, alrededor de la alimentación ha estallado la crisis económica. Hay un cambio detrás de las cifras. Ya no jalona el precio internacional del alimento importado, el proceso inflacionario, sino el precio del alimento interno, la yuca, Olimpo, no el maíz. Ese cambio hay que ponerle cuidado porque significa que estas lluvias están restringiendo la oferta alimentaria interna. Esto es lo que yo llamo la tormenta perfecta. Problemas en la alimentación importada en el mundo y ahora restricción de la oferta interna alimentaria. Resultado, hambre. Luego, otro tema que tenemos que conversar, plantearnos unas estrategias comunes de aquí a final de año y quizás los primeros meses del año entrante, es cómo en cada departamento afrontamos la alimentación de la población más pobre, que puede llegar en promedio nacional al 40% de la población, y que en cada departamento dependiente puede tener unos niveles estadísticos superiores. El hambre, que tiene medidas de corto plazo, llevar comida como podamos, que tiene elementos de mediano y largo plazo, como hacer una reforma agraria para producir más alimentos, cómo subsidiar los fertilizantes, cómo lograr que la tecnología se transfiera, cómo lograr tener una población que quiera cultivar la tierra, porque se ha perdido la cultura agraria de Colombia a partir de la destrucción del poderío agropecuario que tenía este país desde nuestros abuelos y antes, para que se ha venido deteriorando a través de los últimos años, generando en el campo los espacios de la violencia y de la muerte. Los planes de alimentación, que yo creo que hay que trabajar conjuntamente, no lo que nosotros queramos, además desconociendo desde la nación muchas realidades que solo se pueden vivir en el territorio mismo. No se pueden imponer, hay que concertarlos. ¿Cómo logramos rápidamente comprar cosechas donde podamos, llevar comida, abrir dispensarios, utilizar la red de tenderos para no producir una concentración mayor de la riqueza, privilegiando una cadena de las grandes de superficies comerciales del país? ¿Cómo logramos que la comida también pueda producir una democratización, pueda ser un factor de justicia social? Por ejemplo, el PAE,
tema del cual hablamos en el gobierno nacional, en una batería institucional que se ha creado para afrontar los temas del hambre. El PAE. El PAE tiene que darnos en el corto plazo estos resultados. No puede ser para el 70, 80% de la niñez o de la juventud que estudia, tiene que llegar al 100%. Ese es uno de los objetivos que se ha trazado en el gobierno. Cómo no debe ser exclusivamente para los tiempos de estudio. Y cuando se sale a vacaciones, el niño y la niña llegan desnutridos de nuevo al colegio cuando reinicie sus estudios. Tiene que ser permanente. O sea, lograr una cobertura total del PAE se nos vuelve una de las estrategias de lucha contra el hambre en la población que más necesita esta lucha, que es la niñez y la juventud, la adolescencia. ¿Cómo logramos que el PAE no sea un sistema de contrastación para grandes capitales oscuros? A través del refrigerio se ha venido construyendo ese tipo de aparato contractual que ha traído uno y otro escándalo repetidamente con robos del dinero de la alimentación de las niñas, sino cómo logramos que localmente el dinero del PAE contrate la producción alimentaria del campesinado de la región y de las pequeñas empresas que logran algún tipo de agroindustrialización alimentaria. Este es un objetivo clave porque el dinero del PAE puede ser un reactivador económico regional. Por ejemplo, La Guajira, estado inconstitucional de cosas. La Guajira tiene unas áreas al sur de producción alimenticia, desierto, chivos y alguna actividad pesquera. Esa actividad de producción alimentaria la consume la producción de la población de La Guajira. Fue pregunta que salió en una de esas reuniones y es altamente probable que no. Que las comidas del sur se van hacia Valledupar, hacia Bogotá, y la pesca la compra alguna multinacional, se lleva la comida y La Guajira se queda sin comida. Pues fíjense ustedes que si el PAE allá comprara la alimentación local, ese tipo de desequilibrio los podríamos superar y la producción alimenticia de La Guajira podría en primerísimo lugar alimentar a la propia población de La Guajira. Así, las regiones de Colombia son diversas, pero entonces aquí tenemos que construir un proceso de concertación rápida entre gobernadores, gobernadoras y el gobierno nacional, que Velasco sería el funcionario más adecuado para construirla, pero Velasco juega aquí y allá. Ese puente hay que construirlo. He leído el documento que ustedes nos han presentado aquí en Morelia. Aquí en Morelia, aunque nunca había estado, mi vida política arranca aquí sin que se sepa, por unas circunstancias de la historia en esta región del Caquetá. El Caquetá, indudablemente, ojalá podría transformarse en positivo. Discusiones que tienen que ver con los modelos económicos, si el Fondo de Protección de la Selva multilateral a nivel mundial pudiera construirse. Ya Noruega propuso $40 millones. Si logramos la meta, que son $500 millones anuales, pero durante 2 décadas, he ahí la complejidad. Podríamos tener la palanca financiera que se tendría que transformar simplemente en que la población de la zona amazónica pueda vivir bien, quizás más dignamente, cuidando la selva, permitiendo que se revitalice, transformando ciertas actividades muy depredadoras
en actividades que contemplen la existencia de la selva, como la bioeconomía y como parte de los negocios aquí a la entrada lo demuestran, su posibilidad, transformando el campesino productor de hoja de coca en un revitalizador de la selva. A veces la sustitución del cultivo es más difícil por las razones que aquí se hablaron, porque tiene que aparecer la agroindustria, porque la pasta de coca es agroindustrial, porque tiene que aparecer el mercado, porque la pasta de coca ya tiene el mercado, porque estamos en regiones y muchos de esos campesinos absolutamente aislados de los mercados tradicionales de Colombia, por falta de vías, por distancias, porque no era la selva en realidad el espacio donde debería estar el campesinado, sino que fue expulsado a partir de décadas de violencia en Colombia. El Caquetá es un ejemplo de esa colonización forzada, con la expulsión de campesinados del Tolima, del Huila, unos liberales que se pusieron en uno de los ríos, el río Caquetá, y otros conservadores que se pusieron en otro río, creo que aquí cercano, el Orteguaza, río y campesinado que a nosotros nos cuidó hace varias décadas. Y así se ha configurado el territorio. Ojalá este fondo de protección, que tiene que ver también en la metodología con otros departamentos del país, cómo organizar el campesinado cultivador de hoja de coca para hacer los procesos de sustitución o de transformación en fuerza vital de la selva, que permita que el campesinado salga de la cadena del narcotráfico. El campesino productor de hoja de coca no es un criminal. Se lo dijimos a los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Ahora observo, pero Morelia tiene dificultades de conectividad, tema que también es uno de nuestros graves problemas, que Biden anuncia que los jóvenes que consumen marihuana en los Estados Unidos serán liberados de las cárceles, porque el consumidor de estupefacientes tampoco es un criminal. Si logramos que campesinado y consumidores salgan de ser victimizados como delincuentes, estamos sacando población de la violencia. No digo que se acabe el narcotráfico con eso, porque ustedes saben que mientras exista la prohibición, existirá el narcotráfico. Pero sacar poblaciones de la violencia, jóvenes, campesinos, de la cárcel, de las cadenas, ser tratados de otra manera, tener política pública para ese tratamiento más eficaz, es una ganancia en términos de la paz y probablemente uno de los escalones fundamentales para que la paz total pueda ser posible en Colombia. Así que aquí tenemos otro elemento de contacto, la nueva política sobre las drogas en Colombia, que tiene que prevenir consumo de drogas, que tiene que sacar campesinado de las cadenas del narcotráfico y que tiene que sacar de las cárceles a jóvenes consumidores que llegan allá y a campesinos que en estas regiones son atrapados simplemente porque no habían otras condiciones más para trabajar. Temas concretos de una agenda común. El año entrante, porque en estos meses tendremos afugias económicas, hemos logrado un éxito político grande, hacer aprobar la reforma tributaria en el Congreso de la República en primer debate, en las dos comisiones terceras. El Congreso ha respondido favorablemente a esa solicitud nuestra, que tiene que ver con afrontar la crisis fiscal, que si no cambian las condiciones mundiales todavía de manera más desfavorable, con un nuevo alza de la tasa de interés por la Reserva Federal de los Estados Unidos, podremos tener cierta amplitud financiera
relativa, como siempre, para una serie de programas que se puedan ejecutar el año entrante. Vamos a estudiar el tema del FOMPET. Es un tema para analizar con el ministro de Hacienda, mirar los datos, etcétera, evaluar lo que hasta ahora ha pasado, ver los niveles de pagos, porque el gobierno anterior cogió parte de los recursos allí para afrontar la epidemia. Eso se vuelve deuda interna, y en los pagos de deuda interna de estos años debería haber un programa en donde parte de esa deuda interna sea los pagos del FOMPET. Me parece importante que existan instrumentos primero para resolver este problema que sobreviene. Estas lluvias lo indican. Cómo quedemos a fin de este año en materia de infraestructuras, etcétera, cómo financiar la capacidad departamental, municipal y nacional para afrontar la emergencia. Entonces, me parece que sí es una propuesta pertinente, hay que estudiarla, tener un informe de ello, cruzarla con la federación de acuerdo a nuestra propia evaluación y ver si es posible una mejor administración de esos recursos e incluso un pago parcial o total de las deudas que el gobierno nacional tomó del FOMPET. Me parece que esto nos lleva a otra discusión, que es regalías. Yo he estado ya en muchas discusiones del proyecto de ley de regalías en el Congreso, la pelea de su distribución, departamentos productores, no productores, la nación, los municipios, etcétera. Discusiones que siempre el Congreso de la República tiene que afrontar porque es el escenario fundamental de la discusión del poder local, pero siempre he tenido una inquietud: la dispersión en el manejo de los recursos de regalías, irrigarlas en pequeños proyectos que nos pueden volver nugatoria la utilización de la regalía, inocua. Yo sugeriría concentrar los proyectos, tener como indicador el impacto, es decir, que el proyecto que se haga de verdad cambia la vida de una sociedad en un territorio concreto. Incluso eso implicaría unos objetivos, unos menores objetivos en número, no en importancia. En el documento que ustedes me entregan creo que tenemos ahí un acuerdo más o menos sobre lo fundamental. Las sedes universitarias, que no se pueden entregar a las universidades en su planificación porque éstas han perdido capacidad para ampliarse. La posibilidad de que los colegios de secundaria puedan entregar créditos de educación superior usando las jornadas extendidas, la posibilidad del 12, de tal manera que pudiéramos tener una primera base de educación superior para toda la juventud en el colegio mismo, como funcionan los colegios europeos, en la perspectiva del derecho a la educación superior, derecho universal y gratuito que debe ser el PAE, como ya lo había explicado antes, y la construcción de sedes universitarias para aumentar la capacidad de la educación superior. Bueno, que dice que ya me van a cerrar el aeropuerto por lluvias, así que también soy víctima de la crisis climática. Ese es un tema que me parece clave: la conectividad, las energías limpias, la alimentación, la justicia social alrededor de la alimentación, ver si en muchos departamentos podemos cambiar la tenencia de la tierra en algún porcentaje importante, ver si la obra pública en el mundo rural, en zonas de grandes latifundios, puede ayudarnos a que el campesinado tenga tierra y pueda acceder a procesos productivos de alimentación. Los puntos que ustedes han puesto en el documento son una base indudable de puente entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para el próximo año.
que será casi el último, no casi, no, sino que será el último año de su gobierno. Ese puente yo creo que hay que volverlo ejecutivo, se tiene que volver carne y hueso, hay que apartarlo del proceso político, indudable, porque el recurso público no es para financiar campañas electorales, y puede permitirles a ustedes, independientemente de sus corrientes políticas, un final de periodo, un año final, que pueda ser de impacto para las poblaciones que esperan de ustedes su gestión. Bueno, ya nos veremos en la próxima reunión, aquí nos toca irnos. Gracias por haberme escuchado, muy amables, y nos veremos. Gracias al alcalde de Morelia y al gobernador del Caquetá por su hospitalidad.